capítulo 10 de nuestro libro se titula La Cruz. Y en este capítulo, Su Majestad Celestial envió a su único Hijo a la tierra a morir por la raza rebelde. Lo repito, Su Majestad Celestial envió a su único Hijo a morir por la raza rebelde. Los dioses paganos exigen a los padres el sacrificio de sus hijos a ellos. Rob y yo tuvimos el privilegio de ir con nuestras esposas a visitar la gran capital inca de Machu Picchu en Perú. Es una ciudad increíble, un testimonio de la capacidad innata para la ingeniería y la arquitectura de los pueblos indígenas de Sudamérica. Mientras hacíamos un tour de la capital inca, la guía nos mostró un altar, una losa de piedra con vistas al valle. Y ella nos dijo, este es el lugar donde los dioses incas exigían a los padres sacrificarles a sus hijos. De manera que había que sacrificar al hijo más sano o a la hija más hermosa. Todos sabemos por el Antiguo Testamento que el dios Moloch exigía el sacrificio de niños. A través de la historia, los dioses paganos han exigido el sacrificio de niños a ellos. En nuestra generación, servimos y adoramos a un dios pagano. Este dios se llama el dios de la conveniencia. Nos inclinamos ante el altar de la conveniencia y sacrificamos más de 1 millón de bebés no nacidos cada año solo en los Estados Unidos. Porque no me conviene tener un hijo en este momento de mi vida. De modo que no solo es cosa de los antiguos incas. El mundo moderno también tiene sus dioses paganos que exigen sacrificio de niños a ellos. Pero en este contexto, la Biblia tiene un mensaje. El Dios del cielo ha enviado a su único Hijo a la tierra a morir por los paganos. Él envió a su único Hijo a la tierra a morir por usted y por mí. Pues cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios haría tal cosa? Este es un Dios increíble. Jesús vino y vivió una vida perfecta. ¿Por qué una vida perfecta? Porque Dios exige perfección y usted y yo somos pecadores. No podemos ofrecer una vida perfecta. Jesús vino y vivió una vida perfecta en mi nombre, para mí. De manera que la justicia de Dios pasa a ser mi propia justicia. En el libro mayor, el libro de cuentas, la justicia de Dios me es imputada y pasa a ser mía. Recuerdo que siendo mucho más joven, compré un auto y cada mes tenía que ir al banco para pagar la mensualidad. Pero cierto día fui a hacer el pago y la cajera consultó mi cuenta y ella me dijo:
Señor Miller, su deuda ha sido cancelada. Y yo me dije, ¿mi deuda cancelada? Hace pocos meses que compré el auto y solo he hecho un par de pagos. No, señor Miller, su cuenta ha sido cancelada. Y de pronto me di cuenta que Dios había hecho el pago por mí. Jesús vivió la vida perfecta por mí. Entonces la dama sacó unos papeles y dijo, oh, lo siento, señor Miller, realmente no ha sido cancelada. Pero me quedé pensativo y entendí algo profundo acerca de lo que Cristo había hecho. Vivió una vida perfecta en mi nombre. Y después murió la muerte que yo merecía. Él murió en una cruz. La muerte que yo merecía. Estas son las buenas nuevas. Cristo vivió por mí y Él murió por mí. Después de su muerte, quitaron su cuerpo de la cruz y lo pusieron en una tumba. ¿Acaba así el capítulo 10? No. Si fuera el final del capítulo, sería el final de la historia. Pero al final del capítulo, Cristo resucitó de los muertos y transformó toda la historia. Hasta ese momento de la historia, la muerte siempre vencía. Si morías, todo acababa, estabas muerto. La victoria de Cristo sobre la muerte, su resurrección de los muertos, marcó un cambio decisivo, un punto de inflexión épico en la historia de la humanidad. La muerte perdió, la vida ganó y la historia nunca será igual. En nuestras iglesias nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Y es una cosa digna de celebración, aunque creo que hay veces en que dejamos la resurrección de vacaciones. Pero la iglesia primitiva entendió la realidad de la resurrección de una forma que nosotros no entendemos. Rodney Starr, en su libro La expansión del cristianismo, plantea la pregunta: si no existiera Dios, ni existieran los milagros, ¿cómo explicaríamos el movimiento sociológico más profundo de todos los tiempos, el auge del cristianismo? Es un sociólogo que quiso estudiar este fenómeno y aporta varias ilustraciones de lo que era la iglesia primitiva. Recuerdo que habla de las plagas que barrieron Europa. Plagas que mataron a centenares de miles de personas durante el período romano europeo, ya que para los romanos la crueldad era una virtud. Si has visto la película La Pasión de Cristo o Gladiador, has visto a Roma en todo su esplendor. La crueldad era una virtud y la compasión un vicio. La compasión era considerada una debilidad. Si uno era compasivo, era débil. Todos los que han visto la película Gladiador recordarán cómo luchaban los gladiadores en el Coliseo, y una escena realmente dramática. Solo quedan dos combatientes y uno de ellos yace tendido en el suelo, habiendo perdido su espada, mientras el otro se alza triunfante con su espada sobre el cuello del vencido. De pronto, frente a la multitud del Coliseo, pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Debo dejarlo en libertad o debo matarlo? ¿Y saben qué pasó? Que el gentío entronó: mátalo, mátalo, ejecútalo. ¿Por qué motivo? Porque Roma es cruel. La crueldad era una virtud. La compasión
en la sociedad romana era un vicio. Pero tal sociedad empezó a cambiar cuando una pequeña banda de hombres y mujeres adoraron a un Dios de compasión. Y empezaron a vivir compasivamente en medio de una sociedad cruel. Piensa en lo que eso significa y en lo que puede llegar a costar. Pero nosotros necesitamos pensar en estas cosas porque a esto nos llama Dios en nuestro tiempo, en nuestra generación. De modo que ellos fueron llamados a vivir compasivamente en lugares donde la compasión se tenía por debilidad, en una sociedad totalmente cruel. Y Dios usó la vida de esos cristianos para demostrar su amor en una sociedad decrépita. Cuando las plagas arrasaron Europa, los romanos echaban a los miembros de su familia en la calle. ¿Y qué ocurría? Los cristianos recogían a los niños, sus madres, sus abuelos de la calle y los recogían en sus casas porque adoraban a un Dios compasivo y cuidaban de sus vecinos paganos. Les amaban, les demostraban el amor de Dios y lo hacían de una manera muy costosa porque muchos cristianos se contagiaban de la plaga de sus vecinos y morían. Y muchos vecinos paganos sobrevivían por causa de la demostración del amor de Dios a través de aquellos cristianos. Y cuando la plaga cesaba, muchos paganos se entregaban a Cristo, mientras los que les habían cuidado eran enterrados. ¿Por qué actuaban así aquellos cristianos? Porque comprendían el significado de la resurrección. No solo era una fiesta religiosa. Entendían que cuando Cristo venció la muerte, toda la historia fue transformada. Y ahora podían vivir sin temor a morir. ¿Qué teme usted? ¿Qué temores le acosan que le impiden abrazar lo que Dios le puede estar llamando a hacer?